Hoy nos sumergimos en la niebla y la sal de uno de los misterios marítimos más perdurables de Escocia. Diciembre de 1900, Islas Flannan. Un peñasco azotado por el Atlántico. 3 hombres, los guardianes de una luz vital para los marineros. Simplemente se desvanecen. Se desvanecen. Y no hay cuerpos, no hay testigos, nada. Solo un faro abandonado y un silencio que, ya dura más de un siglo. Y lo que es fascinante de este caso es que no es solo una historia de fantasmas, no. Para nada. Tenemos fuentes muy concretas, informes oficiales de la Northern Lighthouse Board, testimonios, análisis modernos del clima. Podemos reconstruir casi todo. Casi. Excepto los minutos cruciales. Exacto. Entonces, esa es nuestra misión hoy. Armar este rompecabezas. Vamos a seguir la línea de tiempo, examinar la evidencia, la investigación oficial y, claro, las teorías que han intentado explicar lo inexplicable. Y entender por qué la historia de James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur nos sigue cautivando tanto tiempo después. Para empezar, creo que hay que dimensionar el escenario. Las Islas Flannan, o los 7 cazadores, no son un lugar amigable. Son rocas inhóspitas en medio de la nada. A unos 32 kilómetros de la costa oeste de Escocia. Y en la más grande, Ilean Mor, que significa Isla Grande, se levantaba este faro. Una maravilla de la ingeniería, 23 metros de altura, y apenas tenía un año de inaugurado. Era un puesto de avanzada total. Sí, la vida ahí estaba regida por una disciplina férrea. El sistema era 3 hongros en la isla y un cuarto en tierra, en Bresklet. Rotaban cada ciertas semanas. La soledad era absoluta. Me imagino. Solo el viento y las olas contra los acantilados. Y en ese entorno, teníamos a 3 hombres muy distintos. Y esto es clave, porque no eran novatos, ¿verdad? Hablemos un poco de ellos. Claro. El farero principal era James Ducat, de 43 años. Un veterano con más de 20 años de servicio. Un hombre de familia, esposa y 4 hijos esperándolo. Era, digamos, el ancla del grupo. La voz de la experiencia. Exacto. Luego estaba Thomas Marshall, el primer ayudante, 28 años. El más joven, quizá con algo que demostrar. Y un detalle importante sobre él. A ver. Los registros muestran que poco antes lo habían multado con 5 chelines por perder equipo durante un vendaval. Un momento, 5 chelines. Eso suena a poco, pero en 1900 era bastante dinero, ¿no? Era una suma considerable. Podía ser el sueldo de varios días. Pero no era solo el dinero. Era la mancha en el expediente. Exacto. Era una reprimenda formal de la Northern Lighthouse Board, que era una entidad sumamente estricta. Esa presión es un factor psicológico que no podemos ignorar. Claro, y el tercero, Donald MacArthur, 40 años. Él no era parte del equipo regular, estaba cubriendo a un colega enfermo. Era un marino experimentado, exsoldado, pero con fama de tener un carácter, digamos, explosivo. o sea, tenemos al veterano responsable, al joven bajo presión y al forastero de temperamento fuerte. 3 arquetipos encerrados en una torre de metal. La dinámica humana ahí dentro ya es una historia en sí misma. Totalmente. Y esa dinámica es la que se interrumpe de golpe. La primera alarma, aunque nadie la escuchó, sonó el 15 de diciembre. El vapor SS Arctur. Sí, en su ruta de Philadelphia Late, pasó por la zona de noche y notó algo muy alarmante. El faro de Ilean Mor estaba apagado. Lo cual era una falta gravísima. La luz debía ser infalible. El capitán lo reportó al llegar a puerto, pero, por una increíble falla burocrática, el aviso nunca llegó a la Lighthouse Board. El silencio de la isla pasó desapercibido. Increíble. Y así llegamos al 26 de diciembre. El barco de relevo, el Hesperus, capitaneado por James Harvey, por fin pudo zarpar. Llevaba días de retraso por el mal tiempo. Y al acercarse a la isla, La extrañeza se hizo evidente. ¿sí? Faltaban las señales de costumbre, no estaba la bandera de bienvenida y lo más inquietante, nadie salió a recibirlos. El protocolo era que los 3 estuvieran esperando en el muelle. Uf, qué mal presentimiento. El capitán Harvey hizo sonar la sirena, lanzó una bengala. Y nada. Silencio absoluto. Fue entonces cuando Joseph Moore, el farero de relevo que venía a bordo, se subió a un bote y remó solo hacia la isla. La imagen es potente, ¿no? Moore remando hacia esa isla silenciosa. Al llegar,
Encontró la puerta del complejo y la del faro cerradas, pero sin llave. ¿Entró? Entró y se topó con una escena de vida cotidiana congelada en el tiempo. Las camas deshechas, en la chimenea cenizas frías, un reloj de pared detenido. Y en la cocina, el detalle más famoso y... macabro. La comida en la mesa sin tocar y una silla volcada. ¿Esto es cierto o es leyenda? Fíjate que el detalle de la silla volcada es muy probablemente una exageración posterior. Los informes originales no la mencionan. Ah, mira. Lo que sí era real y muy desolador era la mesa con la comida. Esa sensación de interrupción súbita. ¿Y lo único vivo? El canario. El canario en su jaula, casi muerto de hambre. De los 3 hombres, ni el más mínimo rastro. ¡Qué escalofriante! Una búsqueda más a fondo reveló más pistas, pero eran contradictorias. Por un lado, todo el trabajo parecía haberse hecho. Las lámparas del faro estaban limpias, recargadas de combustible. Sí, listas para ser encendidas. El último registro en la pizarra, del 15 de diciembre, indicaba buen tiempo. Pero luego, el perchero. El perchero, el detalle crucial. De los 3 juegos de impermeables, solo uno estaba allí, el de Donald MacArthur. Faltaban los de Ducat y Marshall. Exacto. Esto sugiere un escenario muy específico. 2 hombres salieron preparados para el mal tiempo, pero el tercero, MacArthur, salió a toda prisa, sin detenerse a coger su equipo de protección. Una imagen terrible. Un hombre corriendo desprotegido hacia una tormenta. Y esta escena de misterio silencioso dentro del faro contrasta brutalmente con lo que encontraron afuera. Totalmente. El interior era un misterio silencioso, pero el exterior gritaba violencia. La evidencia de la fuerza del mar era simplemente abrumadora. El embarcadero del lado oeste estaba destrozado. Barandillas de hierro ancladas en roca sólida, dobladas como si fueran de alambre. Y no solo eso. Había una caja de suministros que debía estar a más de 30 metros sobre el nivel del mar, desaparecida. Una sección de los rieles de la vía férrea, arrancada de su base de hormigón. Incluso en la cima del acantilado, a más de 60 metros, no. A más de 60 metros, el césped y la tierra habían sido arrancados. Increíble. Y lo más increíble fue el descubrimiento de una roca, que pesaba más de 1 tonelada. Había sido desplazada. Para que el mar tuviera la fuerza de mover esa roca a esa altura, estamos hablando de olas de una magnitud casi inimaginable. Una fuerza monstruosa había barrido la isla. Entonces, con esta escena doble, el interior intacto y el exterior devastado, llega la investigación oficial. El encargado fue Robert Muirhead, el superintendente de la Northern Lighthouse Board, un hombre que además los conocía personalmente. Sí, él los había contratado. Llegó a la isla días después y realizó una investigación muy exhaustiva. Y su conclusión, presentada en enero de 1901, es hasta hoy la explicación oficial, y la más aceptada. ¿Y cuál fue? Muirhead teorizó que en la tarde del 15 de diciembre, Ducat y Marshall bajaron al embarcadero oeste para asegurar esa caja de equipos. Quizás motivados por la multa anterior de Marshall queriendo evitar otro incidente a toda costa. Precisamente. Y mientras trabajaban ahí, Muirhead cree que una ola anómala, una ola gigante, subió por el acantilado y los barrió. Los arrastró al mar. Sí. Y al ver esto desde el faro, o al escuchar sus gritos, MacArthur salió corriendo para intentar ayudarlos, sin tiempo para ponerse su impermeable. Y en esa carrera desesperada, fue alcanzado por la misma ola o una posterior. Esa es la teoría oficial. Y parece encajar con el daño exterior, ¿no? Pero a mí hay algo que no me cierra del todo. Las reglas eran sagradas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía abandonar el faro sin vigilancia. ¿Es la pregunta del millón? El punto más débil de la teoría de Muirhead. ¿Realmente un veterano como MacArthur rompería el protocolo así? ¿Incluso en pánico? La única explicación plausible es que lo que vio afuera era tan catastrófico, tan inmediato, que el instinto superó el entrenamiento. Pero es una suposición. Y hay otro detalle que no encaja. La puerta cerrada. La puerta cerrada. Joseph Moore la encontró cerrada. No con llave, pero sí cerrada. Si MacArthur salió corriendo en pánico, se detuvo a cerrar la puerta detrás de él. No parece probable. Exacto. Algunos dicen que una ráfaga de viento,
Pero es otro cabo suelto. Y son estos cabos sueltos los que han alimentado un siglo de especulaciones. Claro, porque la explicación oficial, aunque lógica, se siente Incompleta. incompleta. Y eso da pie a otras teorías. Hablemos de ellas. Si descartamos la ola gigante, ¿qué nos queda? La primera opción apunta a la violencia humana. Sí, la teoría de una pelea. Se basa en el conocido temperamento de MacArthur. La idea es que, tras semanas de aislamiento, una discusión se salió de control. Y en un forcejeo al borde del acantilado, Los tres cayeron al mar. Explicaría por qué salieron sin prepararse y por qué desaparecieron todos juntos. pero no había signos de lucha dentro del faro. Nada roto, ni sangre. Es la mayor objeción. La pelea tendría que haber ocurrido enteramente afuera. Es posible, pero no hay evidencia. Luego está la versión aún más oscura, el asesinato-suicidio. Que uno de los hombres, quizá MacArthur, enloqueció por el aislamiento. Asesinó a sus compañeros, arrojó sus cuerpos al mar y luego se suicidó. La famosa locura del farero. El aislamiento extremo puede ser devastador, pero de nuevo, cero evidencia. Y parece difícil que un solo hombre pudiera reducir a otros dos marineros experimentados sin dejar rastro de una lucha feroz. Y a partir de ahí entramos en el terreno de, la imaginación popular. Que es fascinante. Como no había una respuesta clara, el folclore y lo sobrenatural llenaron el vacío. Se habló de todo. Un barco fantasma, espías extranjeros. O hasta una serpiente marina gigante que emergió y se los llevó. Obviamente no hay ni una pizca de evidencia, pero nos dice mucho de esa necesidad humana de encontrar una explicación, ¿no? Por fantástica que sea. Y hay un elemento que enturbió la verdad durante décadas. Las famosas anotaciones del diario. ¿Ah, sí? La historia más dramática y lamentablemente falsa. Se popularizó la idea de que en el libro de registro se encontraron unas anotaciones finales de Thomas Marshall. Describían una tormenta terrible que los aterrorizaba. Escribió que Duquette estaba muy tranquilo, mientras MacArthur, el hombre rudo, Estaba llorando. estaba llorando. Y la última entrada supuestamente decía: tormenta terminada, mar en calma, Dios está sobre todo. Es una imagen increíblemente potente. Los tres hombres rezando juntos. El problema es que es una invención. Casi seguro que sí. Investigaciones posteriores concluyeron que esas entradas fueron un adorno literario, añadido mucho después. Probablemente para un poema famoso, no. Sí, el de Wilfred Wilson Gibson de 1912. La última anotación real, encontrada en la pizarra de trabajo, era del 15 de diciembre. Y era completamente rutinaria. La realidad era mucho más mundana. Pero la ficción era mucho más atractiva. Y esa ficción ayudó a cimentar el legado del faro como un lugar embrujado. Totalmente. Después de la tragedia, tuvieron problemas para encontrar fareros que quisieran trabajar allí. Los que aceptaron, durante años, reportaron escuchar voces extrañas en el viento, susurros. Llamando los nombres de los desaparecidos. Duckett, Marshall, MacArthur. El faro se automatizó en 1971. Hoy la isla está deshabitada, pero el misterio nunca se fue. Dejó una huella profundísima en la cultura. El poema, una ópera, la película The Vanishing, la historia se niega a morir. Pero detrás de toda esta leyenda, de los fantasmas y las teorías, está la tragedia real. Claro, la causa oficial de la muerte fue probablemente ahogados. James Ducat y Donald MacArthur dejaron esposas e hijos. Familias que vivieron el resto de sus vidas con esa angustia de no saber, de no tener un cuerpo que enterrar. Nunca se encontró nada. Al final, lo que nos queda es esta tensión fascinante. Por un lado, tenemos la explicación de Robert Moorhead, la teoría de la ola gigante. Es lógica. Está respaldada por la evidencia física de la destrucción. Sigue siendo la explicación más probable. Pero, por otro lado, están esos pequeños detalles que se resisten a encajar. La puerta cerrada, La estricta regla de no abandonar el puesto, la ausencia de un cuerpo. El misterio perdura no porque no tengamos una buena teoría, sino porque esa teoría tiene grietas. y en esas grietas de duda es donde la leyenda crece. Exacto. Quizás la reflexión final que nos dejan estas fuentes no es sobre monstruos marinos o la locura, sino sobre nosotros mismos y nuestra relación con las historias. La narrativa inventada del diario, con los hombres llorando y rezando,
se volvió infinitamente más popular que la verdad documentada de un día de trabajo rutinario. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, que va más allá de este caso. ¿Cuál sería? Cuando nos enfrentamos a un vacío, a un misterio sin una respuesta 100% concluyente, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar una verdad que se siente incompleta? ¿O preferimos, consciente o inconscientemente, una ficción bien construida que nos ofrezca el cierre narrativo que la realidad nos niega? Es una buena pregunta. La historia de Alan Moore sugiere que a menudo elegimos la mejor historia, no necesariamente la más verdadera.